Bueno, continuando con la explicación de este cuadro, ¿qué es lo que nos presenta, no es cierto? Las variables, ¿no es cierto?, que posiblemente estuvieron asociadas con la presencia de contusiones cutáneas en las canales de los cerdos. Y ya habíamos explicado esta parte de la tabla. Ahorita vamos a continuar con el intervalo de confianza del 95%. Ustedes saben que el intervalo de confianza, como su nombre lo dice, es un intervalo que tiene un límite inferior, un límite superior, y me muestra más o menos cómo es que el promedio de los datos, ¿no es cierto?, en qué rango se mueve el promedio de los datos relacionados con la razón de disparidad. Entonces, eso me indica esta variable. Y el valor de P es el valor del error, es la significancia estadística, y esa significancia estadística, en este caso, como el intervalo de confianza es del 95%, para que este valor de P sea significativo, debe ser menor al 5%, es decir, menor a 0.05. En este caso, ¿cómo interpretamos la velocidad del transporte? Como podemos ver, en la medida en que la velocidad del transporte aumenta, la razón de disparidad aumenta. Y esto es significativo estadísticamente. ¿Cómo se interpreta este 1.7? Quiere decir que los cerdos que fueron transportados entre 70 y 80 kilómetros por hora tuvieron 1.7 veces más riesgo o mayor probabilidad de presentar contusiones cutáneas comparados con los cerdos que venían en vehículos cuya velocidad estaba entre los 20 y los 40 kilómetros por hora, y que eso fue significativo estadísticamente. Si en las tablas no nos presentan el valor de P, pero nos presenta el intervalo de confianza, hay que mirar algunas condiciones para uno poder establecer si esas mediciones fueron significativas o no, desde el punto de vista estadístico, y para ello vamos a ver este valor donde vemos que no fue significativo y vamos a ver por qué fue eso. Si nosotros vemos esta razón de disparidad, este valor de O es superior a 1, pero el límite inferior del intervalo de confianza es inferior a 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengamos variables, las variables a las que le estamos midiendo el intervalo, le estamos presentando el intervalo de confianza, si esa variable es mayor a 1, el límite inferior de su intervalo de confianza debe ser mayor a 1 también. Si esta condición no se cumple, como en este caso, esa medición no fue significativa estadísticamente. Lo mismo pasa con los valores inferiores a 1. Para que sean significativos, los límites inferior y superior de esta medición deben ser inferiores a 1 para que sean significativos, como en este caso. ¿Qué quiere decir? Que estos valores no se debieron al azar, esta asociación. ¿Cómo se interpreta este 0.6 en este caso? Que los cerdos, ¿no es cierto?, cuyos conductores no hicieron paradas durante el viaje, presentaron una menor probabilidad de presentar contusiones cutáneas al compararse con los cerdos en donde sí hubo paradas durante el viaje. Es decir, que es un factor protector no parar, ya que los animales, por lo general, entonces aumenta el estrés, aumenta la temperatura interna, el microclima del camión, y eso los hace a que los animales se estresen y empiecen a tener encuentros antagónicos, se muerdan entre ellos, y esto aumenta la probabilidad de contusiones, y esto fue significativo estadísticamente en este ejemplo. Vamos a mirar otras medidas que son importantes, que son las medidas de impacto en la población. ¿Por qué son importantes? Porque informan acerca del impacto potencial que puede tener un factor de riesgo o de protección a nivel poblacional, y esto se hace haciendo mediciones que son comparativas. ¿Qué es el riesgo atribuible? Es una de ellas, ¿no es cierto?,
que permite conocer cuánto mayor es la frecuencia de la enfermedad en el grupo expuesto en comparación al no expuesto, asumiendo que esa relación es causal. Y responde a la pregunta ¿cuál es el riesgo de enfermar que es atribuible al factor estudiado? En ese caso, ese riesgo atribuible es igual a la proporción de incidencia de los expuestos menos la proporción de incidencia de los no expuestos, y me va a indicar la tasa o la proporción, ¿no es cierto?, de la enfermedad en esa población que es debida o atribuible a ese factor de riesgo evaluado. Ahora en un ejemplo lo vamos a entender mejor. El otro indicador es la fracción atribuible o fracción etiológica. Esa fracción atribuible o fracción etiológica responde a la pregunta de cuál es la proporción de la enfermedad en el grupo expuesto que se debe a esa exposición, es decir, a la presencia del factor, y responde a la pregunta ¿qué porcentaje de enfermar se debe al factor estudiado? Entonces esa fracción atribuible o fracción etiológica es igual a la proporción de incidencia en los expuestos menos la proporción de incidencia en los no expuestos sobre la proporción de incidencia de expuestos, o también se puede hacer haciendo la siguiente fórmula, el riesgo relativo menos 1 sobre el riesgo relativo. Entonces, en este ejemplo, nos presenta una tabla en donde pretenden mostrar la asociación que hay entre la exposición pasiva al tabaco que han tenido estas mujeres durante la gestación y cómo incide este factor de riesgo en el bajo peso al nacer de los recién nacidos. Entonces, con relación a esto nos dice el ejercicio que calculemos el riesgo de nacer con bajo peso debido a la exposición pasiva al tabaco, y la segunda es qué proporción de los casos de bajo peso al nacer se podrían atribuir al factor de riesgo estudiado, es decir, a la exposición pasiva al tabaco de las madres durante la gestación. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el riesgo de nacer con bajo peso debido a la exposición pasiva del tabaco? Lo que tenemos que hallar es el riesgo atribuible. Y ese riesgo atribuible es igual a la proporción de incidencia de los expuestos menos la proporción de incidencia de los no expuestos. Entonces, con la tabla, ¿no es cierto?, que estábamos trabajando, entonces, ¿cuáles son los expuestos? Pues son los niños, ¿no es cierto?, cuyas madres estuvieron expuestas de manera pasiva al tabaco durante la gestación, y los no expuestos son, pues, aquellos cuyas madres no estuvieron expuestas al humo del tabaco. Entonces, la proporción de incidencia de los expuestos, ¿a qué va a ser igual? Al número de niños que nacieron con bajo peso al nacer sobre el total de las madres o de los niños que estuvieron expuestos, ¿no es cierto?, al tabaco de manera pasiva. Los no expuestos, la proporción de incidencia de no expuestos, ¿a qué va a ser igual? A la proporción de niños que nacieron con bajo peso al nacer en el grupo de las mujeres que no estuvieron expuestas al tabaco. Entonces eso nos da, ¿no es cierto?, la proporción de incidencia de expuestos menos la proporción de incidencia de no expuestos, eso nos da 0.0148. ¿Qué quiere decir eso? Que el riesgo de nacer con bajo peso se atribuye en un 14.8 por 1000 al consumo pasivo del tabaco. ¿Y cómo se responde la otra pregunta? ¿Qué proporción de los casos de bajo peso al nacer sería atribuible al factor de riesgo en estudio? Entonces lo que están preguntando, ¿no es cierto?, es la fracción etiológica, y lo vamos a hallar por la siguiente fórmula. El riesgo relativo menos 1 sobre el riesgo relativo. Entonces, lo que hallamos, aquí hallamos el riesgo relativo, ¿qué es el riesgo relativo? Es la proporción de incidencia de los expuestos que nos había dado en la diapositiva anterior 0.023
sobre la proporción de incidencia en los no expuestos que dio 0.0086, ese riesgo relativo nos da 2.71. Entonces la fracción etiológica es 2.71 menos 1 sobre 2.71, eso da 0.63, es decir, el 63%. Entonces, ¿cómo se interpreta ese 63%? Se puede hacer de dos formas, pues que quieren decir lo mismo. La primera forma es, si se eliminara la exposición pasiva de las mujeres embarazadas al tabaco durante la gestación, se podría prevenir el 63% de los casos de recién nacidos con bajo peso al nacer, o también el 63% de los casos de recién nacidos con bajo peso al nacer son atribuibles a la exposición pasiva de las madres durante la gestación al tabaco. Y por lo tanto, esta medida es muy usada porque permite priorizar las medidas de prevención y control. ¿Por qué? Porque aquel factor en donde este porcentaje sea mayor es el que yo voy a tener que controlar en la población para disminuir la probabilidad de ocurrencia de esa enfermedad. ¿Qué nos quiere decir esto? Este 63% en este caso que es hipotético, que realmente el hábito de fumar, así sea una inhalación pasiva del tabaco, afecta en gran manera, ¿no es cierto?, la presencia de niños con bajo peso al nacer. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que son niños que van a ser mucho más susceptibles a presentar enfermedades. Entonces, por eso se dice que nos permite priorizar las medidas de prevención y control. Esta es la utilidad de estas medidas, y en ejercicios posteriores que vamos a hacer en clase vamos a entender su utilidad y a comprender un poquito mejor cómo se interpreta.